Hola, ¿cómo estás este día? Espero que te le estés pasando excelente. Y hoy vamos a ver Eclesiastés 10 y vamos a examinar todo el capítulo. Y te recuerdo que tengas la Biblia a tu mano para que puedas examinar todo el capítulo cuando termine la clase. Vamos a leer el versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En forma de proverbio nos hace una comparación. Nos dice que el mal olor de una mosca muerta hace que el buen olor del perfume del perfumista sea arruinado. Ahora, presta atención a esta parte. El perfume del perfumista. ¿A quién le pertenece el perfume? Al perfumista. Un pequeño olor, un pequeño detalle que hizo. Le arruinó el perfume, le arruinó todo. Prestemos atención a lo que sigue. Así como pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Se compara el mal olor con la locura. Una locura puede destruir la reputación del sabio y el honorable, y además de eso puede llevar a que se pierda. Por lo que el sabio, en su buen camino, una pequeña locura, una pequeña necedad, puede hacer que se pierda en el camino equivocado. Entendemos que el sabio es el que teme a Dios, así que tiene que tener mucho cuidado con no perderse el camino. Aún un pequeño olor, una pequeña acción puede hacer que nos apartemos del camino. Las pequeñas cosas tienen consecuencia. En los siguientes versículos se nos hablará de los necios, así que hemos de saber qué es un necio. Fui a consultar a la Real Academia Española para saber la definición correcta. Definición del diccionario. Un necio es ignorante y que no sabe lo que podía o debía hacer. También es un falto de inteligencia o de razón. Continuamos leyendo el versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Ahora, para entender esto, debemos de saber que en la Biblia, la mano derecha es la sabiduría y la mano izquierda es la necedad. Así que entendemos en este versículo que el necio va por el camino equivocado. Y en el versículo 3 nos dice, y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Ahora, hemos encontrado personas en la vida que por sus acciones y por lo que dicen, nos podemos dar cuenta que son necios. Ahora, el necio no va diciendo, soy necio. El necio se da a entender por sus acciones y por lo que dice, aunque él no se da cuenta. Al observar esto y reflexionar nos damos cuenta de algo. Las acciones de uno mismo revelan nuestro carácter a otras personas. Y debemos de preguntarnos en qué camino vamos. En Proverbios 16:25 se nos dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. En los siguientes versículos se nos habla acerca de la sabiduría y la necedad, pero en otras situaciones. Y de hecho se nos da un consejo de sabiduría en el versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Aquí se nos da un consejo sabio. Si un gobernante se enoja contra ti y tú estás en un cargo público, no renuncies a él. Ten paciencia porque ésta va a remediar los grandes errores. Y esto se relaciona con otro versículo de Proverbios, Proverbios 16:14. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Y para entender mejor esto, la Biblia nos enseña qué hay que hacer cuando alguien se enoja contigo. Proverbios 15:1 nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando alguien se enoja contigo, puede que hayas cometido un error o que no lo hayas cometido, pero la mejor respuesta siempre es la tranquilidad y la paciencia. Y como hemos visto, es mucho mejor ser sabio que ser necio. Y en los siguientes versículos vamos a ver acerca de las ironías de la vida. Y esto se relaciona con lo que hemos visto antes, acerca de la necedad y la sabiduría. Seguimos leyendo el versículo 5. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y a príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Aquí se nos muestra situaciones curiosas que ocurren en la vida, y el predicador está preocupado por esto. Vamos a examinarlos. Número 1. Necedad colocada en grandes alturas. Esto se refiere a necios en posiciones de autoridad. Número 2. Ricos sentados en lugar bajo. Gente poderosa y rica que les dan puestos bajos. Número 3. Siervos a caballo. Y número 4. Príncipes que andan a pie. ¿Qué aprendemos de aquí? Escucha, es muy simple. La vida no es justa. Y nosotros sabemos cómo el predicador en este libro observa la vida. Eclesiastés 1:2.
Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés nos da a entender que la vida sin Cristo es en vano. Realmente la vida no te debe nada. Simplemente estamos aquí y pueden ocurrir en la vida situaciones que parecen que no tienen sentido. Pero Eclesiastés justamente dice que la vida es así, sin sentido. Y sobre todo cuando la maldad y el pecado es algo que encontramos todos los días. Y en los siguientes versículos nos encontramos con situaciones que pueden ocurrir por mala suerte o por casualidad. Versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá a la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Prestemos atención a la siguiente frase. La sabiduría es provechosa para dirigir. Hay que ser sabios para saber qué situaciones o peligros debemos de evitar. Y fíjate, leímos en este versículo cosas que parecen ser normales, pero fueron interrumpidas por un accidente. Algo que no teníamos en cuenta que iba a suceder. Y algo muy interesante es que con cualquier cosa nos podemos lastimar. Hasta con una simple hoja de papel, en las circunstancias correctas, nos podemos cortar. Tenemos que ser sabios hasta para no lastimarnos. En los siguientes versículos seguimos viendo al sabio y al necio, pero tomando enfoque ahora a las palabras. Versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. El versículo 12 se relaciona con Proverbios 16:23. Escucha. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. La boca para el necio es su perdición. Y de hecho en Proverbios 16:27 al 28 vemos ejemplos de cómo esto puede afectar a otras personas. Vamos a leerlo. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino no bueno. En la vida hay muchas personas necias, y la Biblia nos exhorta a que vayamos por el camino de la sabiduría, que es el camino donde tememos a Dios. Recuerda, el camino del necio destruye tu vida. El de la sabiduría, ¿qué hace? Edifica tu vida. Estamos a punto de terminar este capítulo y en los siguientes versículos se nos va a hablar de los gobernantes y la responsabilidad. Todo esto tomando en cuenta la necedad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Para aclarar, esto se refiere a una actitud irresponsable. Desde la mañana empieza la fiesta. Versículo 17 nos dice: Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Entonces en el primer versículo, ¿qué se nos dice? Una actitud irresponsable. Pero ¿qué nos dice en el segundo versículo? Que la tierra es bienaventurada cuando los líderes son responsables, cuando saben cuándo es el tiempo para trabajar y cuándo es el tiempo para pasar un buen rato. Eso es una actitud responsable. Versículo 18 nos dice: Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Tomando en cuenta el ejemplo de los gobernantes perezosos, se nos dice: si un gobernante es perezoso, se le va a caer su casa. O podemos decirlo, nación. Su nación quedará en ruinas. Y todo esto solamente por concentrarse en su propio placer. Versículo 19 dice: Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Este último versículo puede parecer contradictorio. ¿El dinero sirve para todo? Pero realmente lo que nos quiere enseñar es la mentalidad de estas personas. Solo buscan placer, vino, y creen que el dinero lo resuelve todo. Y el predicador lo pone de esta manera para que nos cuidemos de estos pensamientos irresponsables y egoístas. Recordemos, hay tiempo para todo, no hay que caer en la necedad. Y estas personas cayeron en la necedad porque pensaron que con el placer iban a resolver su vida, cuando no fue así. Descuidaron a su nación y ¿qué es lo que pasa? Cae en ruinas. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué nos podemos llevar? Que tenemos que ser responsables y cuidar de nuestras vidas para que no nos vayamos a destruir a nosotros mismos y no vayamos a destruir a otros. Y ya que estamos con los gobernantes, en el último versículo se nos da un último consejo. Versículo 20.
Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Y este versículo se relaciona con Eclesiastés 8, del 2 al 5, donde se nos dice que tenemos que obedecer a las autoridades. Y aquí se nos aclara que no hablemos mal, porque no sabemos cómo nuestras palabras van a llegar a las personas de las cuales estamos hablando. Por lo que hay que tener cuidado y tener prudencia. Ya terminamos de leer todos los versículos. ¿Qué nos podemos llevar de aprendizaje? Vamos a ponerlos en una lista. Primero, el necio va por su propio camino pensando que está en lo correcto. Así que nosotros tenemos que dirigirnos por el camino de la sabiduría. Y recuerda que la sabiduría es el temor a Dios. Hablando de la vida no es justa. La vida no te debe nada. La vida no tiene sentido y es en vano. Ahora, nosotros debemos de dirigirnos a otras personas con prudencia. Porque no sabemos hasta dónde llegarán nuestras palabras. Hablando de gobernantes, hay que respetar a las autoridades. Ciertamente habrá gobernantes irresponsables que harán sufrir a su tierra, pero también habrá gobernantes responsables que la harán bienaventurada. ¿Qué podemos entender de todo esto? Que tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida y confiar en Dios. Así que hemos acabado la sesión de hoy. Recuerda leer tu Biblia y repasar estos versículos para que no se te olvide nada de lo que hemos visto. Espero que tengas una excelente semana y nos vemos hasta la siguiente clase.